Buenos días, profesor Fernando Ruiz y compañero de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática UNETI. En el paradigma de la ingeniería de telecomunicaciones moderna, el control y la gestión de señales en el dominio de la frecuencia representa uno de los desafíos más complejos e indispensables de nuestra disciplina. Ninguna señal en el mundo real viaja libre de distorsión, ruido térmico o interferencia electromagnética de canales adyacentes. Por lo tanto, los filtros electrónicos no deben verse como simples circuitos académicos, sino como redes de dos puertos críticamente diseñados para modificar el espectro de la amplitud y la fase de una señal. El propósito de mi exposición es evaluar de forma crítica las variables físicas no lineales de los dispositivos de estado sólido. Analizaremos cómo las limitaciones de los componentes reales impactan la selectividad y la estabilidad de los sistemas de conectividad, trascendiendo los modelos teóricos idealizados de los textos clásicos. La respuesta en frecuencia de cualquier red de filtrado está determinada rigurosamente por su función de transferencia compleja. Dado que las leyes de la física impiden una transición instantánea y abrupta entre la banda de paso y la banda de rechazo, lo que teóricamente conocemos como un filtro de ladrillo ideal. La ingeniería recurre a aproximaciones polinómicas para modelar matemáticamente la atenuación. Basándolo en la literatura de Boyle y Najewski, clasificamos estas respuestas en tres aproximaciones fundamentales, cada una optimizada para un parámetro específico del canal de comunicación. Primeramente, la aproximación de Butterworth, esta nos ofrece una banda de paso máximamente plana, libre de ondulaciones. Su tasa de transición es moderada, lo que significa que para lograr un rechazo severo en frecuencias adyacentes requerimos aumentar significativamente el orden del filtro N. En telecomunicaciones la elegimos cuando es imperativo preservar la amplitud exacta de la señal analógica dentro de la banda. En segundo lugar, la aproximación de chipset. Esta configuración optimiza drásticamente la pendiente de la banda de transición a expensas de tolerar una ondulación o ripple en la ganancia, lo cual puede ubicarse en la banda de paso o en el de rechazo. Al depender de los polinomios de chipset en orden n, nos permite lograr un bloque altamente efectivo de canales no deseados utilizando esquemas de circuito mucho menos complejos en la operación prelista en etapas de radiofrecuencia para separación de canales. En tercer lugar, la aproximación de Basel. A diferencia de las anteriores, Basel prioriza la linealidad de la fase sobre la selectividad de la amplitud, al ofrecer un retardo de grupo prácticamente constante en la configuración idónea para el procesamiento de pulsos y señales digitales. Su uso evita el sobreimpulso o overshot y preserva de forma estricta la integridad temporal de la onda, previendo la interferencia entre símbolos en la transmisión de datos. Cuando trabajamos en aplicaciones de alta frecuencia o de radiofrecuencia, las redes pasivas LC compuestas por inductores y condensadores son la opción estándar de la industria debido a su alta capacidad de manejo de potencia y la ausencia total de ruido electrónico activo. Sin embargo, un análisis de laboratorio revela que los componentes comerciales dictan mucho del comportamiento teórico. Un inductor real no es puramente inductivo, posee una resistencia ómnica o parásita en serie, denominada red coil, producto de la resistividad del conductor, y una capacitancia parásita en paralelo separa debido a la proximidad física entre las espiras del devanado. Esta limitación física se cuantifica mediante el factor de calidad representado por la ecuación que ustedes pueden ver en. Una vez vista la ecuación, decimos que en las aplicaciones de telecomunicaciones que operan las frecuencias bajas o etapas de banda base, el valor de inductancia L se requiere volumétricamente muy grande. Esto provoca que la resistencia parásita red coil aumente de forma dramática, disminuyendo críticamente el valor de Q. En consecuencia directa, el diseño de un filtro de paso de banda resonante, el ancho de banda se ensancha. De acuerdo con la relación, esto destruye por completo la selectividad del circuito, degrada la ganancia en la banda de paso y genera elevadas pérdidas de inserción. Este fenómeno nos obliga a abandonar las redes pasivas en baja frecuencia y migrar hacia soluciones de estado sólido. Para mitigar estas severas limitaciones físicas de los inductores a frecuencia baja y media, la ingeniería electrónica introduce los filtros activos.
Estas configuraciones reemplazan las bobinas mediante redes de combinación de resistencia, condensadores y amplificadores operacionales. La topología Silent Cage de segundo orden representa el estándar industrial gracias a su simplicidad analítica y estabilidad. No obstante, la respuesta real de un filtro activo está rígidamente condicionada por los parámetros intrínsecos del semiconductor. Las especificaciones críticas provistas por fabricantes líderes como Texas Instruments introducen restricciones físicas que distorsionan cualquier modelo puramente matemático. La primera restricción es el producto ganancia ancho de banda o GBW, una ganancia de bucle abierto de un amplificador operacional real decae de forma constante a una velocidad de menos 20 decibelios por década, debido a su condensador de compensación interno. Si diseñamos nuestro filtro con una frecuencia de corte cercana al límite del GBW del componente, la impedancia de salida del amplificador operacional aumentará significativamente y la ganancia caerá prematuramente. Esto altera la curva de sincronización del filtro, provoca que la frecuencia de corte real sea notablemente menor que la calculada teóricamente. La segunda restricción crítica es el lease rate, SR, y la consecuencia de distorsión de la gran señal. El display limita la máxima velocidad de cambio de voltaje de salida del dispositivo semiconductor en el tiempo. Ante estímulos de alta frecuencia y gran amplitud, comunes en los transceptores de comunicación, amplificadores operacionales, y se vuelve incapaz de seguir la dinámica impuesta por la red RC externa. Esta limitación de velocidad provoca una distorsión no lineal en la respuesta transitoria, deformando las ondas senoidales puras y transformándolas en forma de ondas triangulares. Este fenómeno genera armónicos espurios o no deseados, anulando por completo el propósito fundamental del filtrado. El escenario de diseño donde estas consideraciones generales sobre filtros se vuelven más estrictas y críticas dentro de nuestra carrera es la etapa previa a la conversión analógica a digitales mediante un ADC. De acuerdo con el teorema de muestreo de Nishkin-Shannon, para poder reconstruir analógicamente una señal sin pérdidas, la frecuencia de muestreo del sistema debe ser estrictamente mayor que el doble de la componente de frecuencia más alta de la señal original. Si permitimos que la señal de entrada contenga componentes de ruido o frecuencias superiores a la mitad de la frecuencia de muestreo, estas reflejarán e interpolarán irreversiblemente la banda útil de la señal en forma de áreas o componentes fantasma. Para evitar este fenómeno catastrófico en las telecomunicaciones digitales, es imperativo implementar un filtro analógico anti-aliasing de paso bajo. La selección y el orden de este filtro no son bits triviales. Debe calcularse de manera que la atenuación exacta de la frecuencia de Nishkin sea igual a mayor que la resolución dinámica del convertidor. Citaré un ejemplo. Evaluando un convertidor estándar de 12 bits, calculamos su rango dinámico mediante la ecuación de relación señal a ruido. Esto significa que nuestro filtro analógico debe proporcionar una atenuación mínima de 74 decibelios, justo antes de alcanzar la zona de muestreo crítica. Diseñar un filtro de esas características exige al ingeniero un balance directo milimétrico entre el incremento del orden del circuito, el control del ruido térmico generado por las resistencias adicionales y el cambio de fase acumulado en la banda de paso, lo cual podría destruir la sincronización de la modulación. Entonces, concluimos, este análisis crítico demuestra que el diseño del filtro de la ingeniería de las telecomunicaciones trasciende la simple aplicación de fórmulas algebraicas idealizadas. Si bien los textos basados no proporcionan los fundamentos de las topologías y los diagramas de Bode, la ingeniería avanzada exige reconocer y controlar las variables parásitas y las restricciones no lineales de los dispositivos electrónicos reales. El factor de calidad limitante de los inductores pasivos, así como el slash rate y el producto de ganancia ancho de banda de los semiconductores activos, definen las fronteras reales del rendimiento de nuestro circuito. La excelencia de la implementación de filtros radica en nuestra capacidad como futuros ingenieros para equilibrar estos compromisos técnicos, asegurando la integridad de la señal, la eficiencia del espectro y la estabilidad del sistema frente a las tolerancias inevitables del mundo real. Muchas gracias por su atención, que tengan un feliz día.